¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Diez minutos de análisis. La democracia. La democracia no le gusta a las élites, no le gusta a las oligarquías. Lo que pasa en Venezuela es un ejemplo palpable de ello. Y no se trata de defender o no a Nicolás Maduro, se trata de evidenciar los intereses que muevan a María Corina Machado, una mujer que representa como nadie a ese concepto libertario que ahora está tan de moda en el léxico de los grandes empresarios, los empresarios grandotes, en realidad, quienes durante décadas han apoyado de una u otra manera, ya sea ellos o sus antepasados, golpes de Estado y ataques directos en contra de los ejercicios populares. Y esto es porque la derecha en general, sea la de Venezuela, la de Argentina, la de Brasil, la de Chile, la de México, etcétera. En Estados Unidos no hay izquierda. No, esa derecha nunca será democrática. Siempre será conservadora y siempre atentará en contra de las libertades para imponer su punto de vista, porque a final de cuentas lo que a ellos les interesa no es resguardar el bienestar de un país, sino resguardar sus propios intereses que van mucho más allá del territorio como tal. Cuando escuchamos, por ejemplo, a personajes como Denise Dresser, no salir a defender a la democracia liberal, nos damos cuenta precisamente de qué pie cojean. Estaba muy pendiente de este debate que tuvo con Vanessa Romero sobre los organismos autónomos y descubres a una Denise Dresser fúrica, enojada, incómoda, lo mismo que un Gabriel Said o un Enrique Krause, promotores, todos ellos, perdón usted, de actos verdaderamente vergonzosos. ¿Por qué razón? Porque engañan a la gente con la propia verdad. Es decir, ellos aseguran ser demócratas y durante mucho tiempo han navegado con esa bandera, cuando en realidad lo que defienden es la democracia de las élites. Esa democracia que ha compensado a sufrir duros golpes y que por lo mismo entonces ya no les gustó a las personas de dinero. Ya la oligarquía se molesta por el hecho de que Morena tenga una mayoría en la Cámara de Diputados, una mayoría calificada que le dio la población que salió a votar y que le dio con base a sus propias reglas que fueron instauradas, aplicadas, ejercidas por esa misma derecha. Y buscan con un espeluznante nado sincronizado convencernos a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Que es ilegal. Y si no es ilegal, que es inmoral. Y si no es inmoral, que es antiético. Y si no es antiético, que es antidemocrático. Cuando Vanessa Romero cuestiona a Dresser sobre esta gama de organismos autónomos, no hay un ápice de autocrítica por parte de Dresser. Dresser que habla del capitalismo de cuates con una facilidad que parece de verdad que nos quiere vender que ella no ha sido beneficiada por ese capitalismo de cuates, que ella no ha defendido ese capitalismo de cuates cuando nunca en su vida se ha atrevido a cuestionar a los verdaderos beneficiarios de ese capitalismo de cuates. Y que ahora, por supuesto, es maravilloso ponerlo sobre la mesa, tratando, como acostumbra la derecha, de echarle la culpa a la izquierda. Denise Dresser defiende esa república de la simulación, esa república en donde sí se crearon organismos autónomos, pero que en realidad no trajo ningún beneficio para las mayorías. Esa democracia liberal que simplemente está hecha para aquellos que consideran ser dignos y correctos al momento de seleccionar o de elegir a un gobernante. Y lo acabamos de ver con Gabriel Said, un hombre que piensa exactamente igual que Dresser, un hombre que cuestiona la capacidad de las mayorías para elegir correctamente a un gobernante o correctamente a un proyecto de nación. Pero así opera la derecha. Lanza nados sincronizados, lanza narrativas, lanza videos, lanza supuestas pruebas, todo con el afán simple y llanamente de imponer un punto de vista, creando una guerra cognitiva. Y eso es en parte también lo que estamos viendo, lo que estamos observando en Venezuela, en donde desde antes de que se desarrollaran las elecciones ya se cantaba fraude. Hoy
en el primer episodio de la entrega final de actas y cotejo con la urna electrónica, Nicolás Maduro sale beneficiado. Y puede estar en contra a favor de Maduro. Yo no estoy a favor de Maduro como tal, pero jamás estaré a favor de que llegue un personaje como Edmundo González respaldado por los intereses que respaldan a Corina Machado, porque entonces estaríamos hablando de que llega un personaje que va a vender Venezuela y no para beneficio de las mayorías, sino para el beneficio de muy, pero muy pocos. Es decir, tendría una situación todavía peor que la que viven ahora con todo y sanciones. Pero ya hay una guerra cognitiva de información y desinformación. Y es que en México, por ejemplo, al igual que las dictaduras militares en América Latina en los años 70, esas que eran vistas en nuestro país como algo lejano, como algo ajeno a la herencia de la Revolución Mexicana, México vivió neodictaduras, ¿sí? Así como lo escucha, con el propio Salinas, con el propio Cedillo, con el propio Fox, pero sobre todo con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Dos personajes que tienen que ser juzgados y encarcelados. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque generaron incluso una guerra civil sin freno, que tenía la finalidad de sembrar el terror entre la población como una estrategia de control social para imponer el modelo de explotación salvaje sin importarle a los empleados del capital el altísimo costo social y la pérdida efectiva de derechos civiles, económicos, políticos y por supuesto, culturales. Esta neodictadura comparte con las dictaduras de los 70 su desprecio por la vida, por la dignidad humana, por la aplicación sistemática de la tortura, los delitos de lesa humanidad, por la criminalización de la protesta, por el exilio impuesto, por el cinismo rampante, por el sometimiento a los medios de comunicación, por el despojo y el robo permanente, por la glorificación de las Fuerzas Armadas y sobre todo la ambición desmedida por el dinero. Pero a diferencia de las dictaduras de Argentina o de Chile, la neodictadura mexicana, esa neodictadura que sirve de referencia a la derecha latinoamericana, echó mano de la democracia liberal, que fue despreciada por Videla, que fue despreciada por Pinochet, ¿no? Los horrores de una guerra civil emprendida desde el Estado y apoyada por bandas paramilitares a las que se les concesiona a cambio a las comisiones de rigor para los representantes surgidos de elecciones libres y las cuales eran utilizadas siempre o fueron utilizadas para comprar elecciones y enriquecerlos sin límites. Todo esto, el manejo de las drogas, la trata de personas, el comercio de órganos, la prostitución infantil, el robo de autos, el secuestro, la ordeña de ductos de Pemex, el contrabando de armas y lo que se acumule. Todo ello desde el propio estado criminal que estas neodictaduras llevaron a cabo. Estamos hablando de que, por ejemplo, el narcotráfico, para ser exactos, no es un daño colateral, es parte de la enfermedad que crearon estos gobiernos. Alianzas estratégicas diseñadas para mantener el saqueo y la contención de de la protesta social. Y eso es lo que vemos ahora en otro capítulo, pero en un capítulo el cual emana desde Venezuela, en donde la derecha, de la mano de los Estados Unidos, busca dar un golpe de Estado como tal, justificándose en la democracia, cuando son ellos los primeros en violentar la democracia. Y eso es sumamente riesgoso para el resto, para el resto de los gobiernos progresistas de América Latina, porque quiere decir que el tigre anda suelto y no quiere que el dragón se involucre en lo mínimo en su territorio y está dispuesto a llegar hasta donde tenga que llegar. Como siempre un gusto, como siempre un placer, 10 minutos de análisis, déjenos su comentario en la cajita de comentarios, déjenos su pulgar arriba, comparte el video, suscríbanse por supuesto, si hay chance, si hay posibilidad, échenos super chat, échenos super gracias. Los espero en la noche, como siempre un gusto, como siempre un placer.